Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el teorema de Thevenin, que dice que cualquier circuito puede ser reemplazado por una fuente y una resistencia en serie, siempre y cuando pongamos las fuentes tanto de voltaje como de corriente en su resistencia interna. Este sería nuestro equivalente del circuito de Thevenin. Como les menciono, sería prácticamente una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Pero, ¿cómo llegar a ese equivalente de Thevenin con un circuito resistivo? Bueno, pues vamos a ver un pequeño ejemplo para darnos cuenta cómo es que se hace este equivalente. Tenemos el siguiente circuito, que es puramente resistivo. Nos piden calcular el equivalente de Thevenin en las terminal A y B. Nosotros sabemos que por tener un circuito o una resistencia en paralelo, este voltaje que está aquí, que es el voltaje 2, va a ser el mismo que se encuentre en esta parte de aquí, que sería nuestro voltaje de Thevenin, que es el que nos están pidiendo. Entonces nosotros podemos decir que nuestro voltaje de Thevenin para este ejercicio sería igual al voltaje en la resistencia 2. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando yo tengo un circuito abierto con el voltaje en la resistencia 3? Bueno, pues que prácticamente el voltaje en la resistencia 3 es igual a 0 por encontrarse abierto. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos obtener por divisor de voltaje nuestro voltaje que pasa a través de la resistencia 2. ¿Qué dice nuestro divisor de voltaje? Bueno, es la resistencia en donde quiero el voltaje, que en este caso sería R2, sobre la suma de las resistencias, que sería R1 más R2, por el voltaje presente, que sería el voltaje de la fuente. Y así quedaría nuestro voltaje de Thevenin, que sería igual al voltaje de la resistencia 2. Ahora, ¿cómo calculamos nuestra resistencia de Thevenin equivalente? Bueno, como ya dijimos, ponemos nuestras fuentes de voltaje en cortocircuito, que sería la VS, y voy a tomar la resistencia que se ve a partir de las terminal A y B. Lo que se vea de aquí hacia allá va a ser lo que yo voy a calcular. Entonces, ¿qué vemos de aquí hacia acá? Bueno, pues vemos que la resistencia 3 está en serie con el paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2. De esta manera ya podemos obtener, esta sería nuestra resistencia de Thevenin, R3 más R1 en paralelo con R2, y nuestro circuito equivalente de Thevenin pues quedaría de la siguiente manera, con los siguientes valores. Nuestra resistencia de Thevenin sería R3 más R1 en paralelo con R2, y el valor de nuestra fuente de Thevenin, ¿sí?, va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, que fue nuestro voltaje de Thevenin que obtuvimos. De esta manera, aquí este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Espero que haya sido clara esta información. Y bueno, los espero en el próximo video, que sería un ejemplo con valores del circuito del teorema de Thevenin. Hasta pronto, chicos.